tiene un recadito a Óscar Puente, que él, bueno, pues no ha conseguido gobernar en Valladolid, perdió esa alcaldía. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, este es el PSOE de los perdedores, ¿no? Algún día tendrían que reflexionar dónde está llevando... Varios minutos después, este grupo de aparentemente amigos se dispersa. Ahora hablaremos de lo que les une, que es esa batalla de la financiación, y además tendremos al presidente murciano, López Miras. Pero, ¿qué te parece? He visto ya el corrillo entero, porque la verdad es que enhorabuena, Marisa, porque ha hecho un vídeo maravilloso. Sí. Y hemos podido además escuchar lo que estaban diciendo, que tiene tela. A ver, ayer coincidía en esta crítica tan dura de Page con la fotografía también en el Congreso de cómo está sufriendo el PSOE con una tramitación, con un cambio en el texto de la ley de amnistía que demuestra la dificultad para blindar el texto de manera constitucional. Y Page dice que se sitúan en el extrarradio de la Constitución, cuando lo que intenta hacer el texto es lo contrario, porque ese texto, la intención es precisamente que te lo aprueben en los tribunales. Pero lo más llamativo de Page es que donde sí se sitúa es en el extrarradio de los órganos de dirección del Partido Socialista. Esta fotografía de la crítica a la amnistía con 4 varones del Partido Popular a 3 días de la convención política del PSOE, que era el sitio adecuado donde tenía que haber estado García Page, cuando dice esto es de tensión máxima. Estaba de viaje, Pilar. Elige China antes que la convención política y luego sostiene que el momento político en el PSOE es de máxima tensión. ¿Es una excusa o es que la convención se organiza después de que él tuviese el viaje? Es que si el momento es de tal gravedad en el PSOE, entonces igual donde tiene que estar es en la convención política con sus compañeros de partido, que los tiene. Pero vamos a hablar ahora de la financiación. Población, que es el envejecimiento, que es el coste efectivo de los servicios en el medio rural, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al margen de cuestiones partidarias y de cuestiones ideológicas, cuando llega la hora de las perras, cada uno defiende lo suyo y por lo tanto se pueden hacer alianzas. Pilar, y vamos rápidamente al presidente López Miras. Madrid es la comunidad que más aporta, con mucha diferencia, al fondo autonómico para prestar, para financiar los servicios básicos. Ignacio, como el sistema de financiación autonómica juega muchos factores y entre ellos es la solidaridad territorial, y hay que decirle esto a Cataluña y a Madrid en muchas ocasiones, efectivamente te encuentras con Cataluña y Madrid reivindicando que aportan mucho y comunidades como Andalucía y Valencia reclamando que están infrafinanciadas. Y esos extraños compañeros pasaban hace nada, antes de las autonómicas, que Chimo Puig daba la mano a Moreno Bonilla y reclamaban también a Pedro Sánchez que se sentara para hablar del modelo de financiación autonómica. Ahora, además, mucho más necesario con el tema de la sequía, que va a obligar también a refinanciar y a mover recursos. Lo que ocurre es que, claro, otra vez la política está condicionando una parte de la financiación. El Fondo de Liquidez Autonómico, que va a beneficiar a Cataluña con esa condonación, ¿puede beneficiar a Andalucía? Efectivamente, casi en la misma proporción. No, y Andalucía quiere condonar ese fondo. Bueno, pero importante, Ignacio, muy importante. Hablamos de miles de millones de euros, muy importante. Le pasa a Logroño, le pasa en parte a Galicia. ¿Y qué pasa? Que Génova te dice no, porque entonces le damos la razón al gobierno y se quedan sin poder utilizar esa condonación de deuda. Vamos a hablar enseguida con el presidente de Murcia, pero antes vamos a ver la secuencia que viene de los propios movimientos independentistas. ¿Qué os parece? Bueno, verde con asas, ¿no? Perdona, muy brevemente. Fíjate, eso del terrorismo que puede o no violentar los derechos humanos, yo lo pongo en cuestión con la denuncia que no hace más de 15 días ha presentado el PSOE por los asuntos de las revueltas de la calle Ferraz, ¿no? Donde se dice que esas pequeñas revueltas, ahora son 80 o 90 personas, el otro día pasé por ahí, camino de un restaurante para cenar, y eran 90 personas, los conté. Bueno, pues dice que eso afecta a las libertades, una agresión a las libertades ideológicas, de expresión, de conciencia, y que por tanto es una agresión a los derechos humanos. ¿Pero a qué no dice que es terrorismo, Ignacio? ¿A qué no dice que es terrorismo? Pero si eso es una agresión a los has puesto un ejemplo muy bueno. Si eso es una agresión a los derechos humanos, quienes quemaron mobiliario urbano en la sede de Ferraz, quienes agredieron a policías, que se agredieron a policías en la sede de Ferraz, se les puede imputar una larga serie de delitos seguramente, pero no el de terrorismo. Pero ahí estaremos de acuerdo, ¿no? Pero estamos hablando de terrorismo. Sí, pero déjame.
puede banalizar. A ver, no seas No, es que has puesto un ejemplo que a ver si cualquier protesta ahora va a ser terrorismo. No. Lo que estamos diciendo es que si eso afecta a los derechos humanos, el terrorismo, que ellos no lo niegan, de los CDR, también afecta a los derechos humanos. Si el terrorismo también lo reconoce el PSOE, que aquello fue terrorismo, por eso diferencian. ¿Es bueno o es malo según afecta a los derechos humanos? Y si lo de Ferraz afecta a los derechos humanos, lo de los CDR ya me contarás si no afecta a los derechos humanos. Pero no es terrorismo, Bueno, Ignacio. Pero si lo dicen es de el los que propio estamos PSOE, que es hablando. terrorismo. Que es Vamos a ver. terrorismo Si lo el que propio ocurrió PSOE en la reconoce sede que es de Ferraz. terrorismo. Pero si es que me da igual lo que diga el Partido Socialista y lo que diga el Partido Popular. Bueno. Es que es muy difícil argumentar que durante el proceso hubo movimientos terroristas. Por favor. Igual que es muy difícil argumentar que ha ocurrido durante un mes en Ferraz por mucho que se hayan cometido excesos en la sede de Ferraz. Vamos a ver. Los tipos de terrorismo. Y eso no es terrorismo siquiera. ¿Para qué se diferencia? Se diferencia, y yo creo que aquí Pero el ¿para PSOE qué se comete hace un error. Y a ver si funcionalmente la estrujando el diferenciación? texto al final esto no es más perjudicial, te digo, porque se hace. Porque el juez García Castellón, imputando a Puigdemont y a Marta Rovira, creen que puede tumbar la ley de amnistía. No es así, Se hace por eso, y lo podemos criticar. Y yo creo que se equivocan, Eso- que la ley de amnistía tiene que ir por un sitio y no ir condicionada a la actuación de un juez. Pero mezclar todos los debates creo que también confunde. Aquí se mezclan muchos debates, ¿no? Es verdad, ¿no? Y además por ejemplo, yo estoy a favor de la defensa de los animales y me dedico a atacar a centros donde se experimenta con animales. Eso es terrorismo. Pero con esta interpretación de Pedro Sánchez, como no... El que está cambiando de posición es el propio gobierno. Esa explicación política Claro. la debe el gobierno y la debe es que dar Susana, todos los efectivamente, días. Susana, ese ha Pero sido el punto más la caliente. presión sistemática al Congreso Es que es el de los gobierno el que está diputados cediendo en esto. Es que se para fue- no haga el trabajo de una proposición de ley a la que tiene perfectísimo derecho a hacer, porque eso- entra dentro de sus competencias, me parece excesivo. No, por eso digo que es Espérate. bueno intentar separar Por los cierto, y las debates, bondades del porque señor, perdóname, efectivamente... perdóname, Pilar, en las bondades del juez García Castellón yo no hablo de ellos, pero vamos, a mí me parece que con Podemos se ha cubierto de gloria como juez. ¿eh? Vamos a ver. Sí, no, decía rápidamente Ignacio que es bueno no mezclar los debates, Dignidad. porque la amnistiar a los CDR ha sido un punto caliente de la negociación desde el mes de agosto, cuando ya se sabía que iba a haber amnistía. El PSOE internamente daba por hecho que no se iba a amnistiar a los CDR. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene un debate muy polémico, porque hay unos imputados que hay quienes le quita peso a que tuvieran material explosivo, pero oiga, tenían material explosivo y eso podía haber ido a más. Y si no llega a ser por la acción de la justicia y de las fuerzas policiales, a saber dónde hubiera acabado el movimiento de los CDR. ¿Y qué ocurre? Que con la imputación de Puigdemont ya entra todo. Pues ya si tenemos que poner un dique a esto, pues ya entran los CDR. Yo tengo serias Y dudas en de que Puigdemont... Ya, Oye, ya ponemos dejadme que calificativos. siga. Por cierto, porque, oye, ¿el venga, Tribunal no me abráis Constitucional más es un cosatas. cáncer de la democracia? No, pero Bueno. se ha lucido al anular Ayer- el juicio Bueno, menos mal. de Otegi Ayer sin se mandar llamó- que se vuelva a hacer. Ya le eso ha dimos sido, un eso ha tirón sido de orejas amnistiar, a de hecho, González Otegi. Pons, con Eso unas ha sido desafortunadas amnistiar a declaraciones. Otegi. Ya, lo del Tribunal Constitucional... Pero si hasta Europa, Ignacio. Venga, oye, hasta Cuando se Europa. anula un Que siga. juicio, doctrina del Constitucional De hace y del 15 Tribunal Europeo años de que se Derechos cumplió Humanos. pena de Cuando se anula un cárcel, juicio que se anula por en el cuestión de Tribunal derechos Europeo. se ordena su repetición. El Tribunal En el Constitucional- caso de Otegi no, Oye, se el anula el juicio, Constitucional- pero no se va a repetir. Señores, es legítimo No que se va a siga, repetir ¿no? Bueno, Déjame que gracias siga, a este de Tribunal verdad, Constitucional. no se nos entiende en casa. Venga, vamos con otra de las peticiones de los independentistas que dicen que no se conforman con lo que hay y ya deslizan. Para dar la vuelta a la esquina tiene que pedir casi permiso. No tiene un avión, ¿no? Solo lo tiene en España, lo tendrá Pedro Sánchez, Amancio Ortega y poco más, ¿no? Y poco más. Entonces, claro, la utilización, por eso yo te citaba la ley de buen gobierno y transparencia, ¿no? Que aquí se la pasan por el arco del triunfo y perdón por el comentario, ¿no? Porque no es normal, es que a mí me da vergüenza, pero lo haga él o lo haga un político del PP. Pero Es decir, Paco, me parece increíble. ese debate fue un debate muy 2011, cuando lo incorporó Podemos en las instituciones y luego lo incorporó Ciudadanos sobre el gasto superfluo. Y luego, si lo comparas realmente con otros países europeos, ni hay tanto gasto superfluo, ni somos el país que menos asesores tiene por parlamentario comparado con otros países de Europa. Bueno, en números, y en el Congreso Miriam de los González Diputados. no dice lo mismo, ¿eh? En el Congreso de los Diputados La- tienen poquísimos ¿Sabes asesores. dónde vive? La abogada Mira, escribió un tiene libro que muchísima si carga de comparamos trabajo. los asesores de España con el resto de países, vive? aquí El problema- la grasa de la administración es tremenda. Aquí es- pero y además hablamos- discrecional, porque en este caso ni Pero- siquiera tienen que aprobar unas Oye, oposiciones. El El problema pri- es si trabajan o no pedazos, trabajan. Oye, puros mira, y duros. el primer ministro sueco, oye, que es un país rico, o el de Noruega, viven en un piso
Y Merkel vivía en un piso, Sí. efectivamente, Exacto. pero a Y veces Rutte iba en bici. Y alegan Aquí que la tiene- seguridad bueno, es más cara si Que viven en un acabemos piso en el diciendo centro que de Madrid. El Palacio de la Moncloa se ha construido para Pedro Sánchez. No, pero no, Chema, ¿a ti y te que- parece y que el normal Falcon toda la se compró seguridad para que Pedro lleva Sánchez? Pedro Oye, de Sánchez verdad, hoy en si día? quieres- ¿No te parece una exageración? Te lo digo de verdad, ¿eh? Es que Tú puedes yo no defender creo eso. que haga un uso que Yo no sé le qué nivel corresponde de- en su calidad. Pero de verdad, ¿Qué nivel de tú eres una amenaza tendrá persona- Interior para ponerle seguridad? No sé si ya los políticos se pueden Vamos a ver. permitir también ir casi sin seguridad La en el caso presidencia del del ministro gobierno- presidente. Pero Oye, me la parece presidencia que, del en fin, el gobierno. despliegue es impresionante. Vamos a ver, hasta la transición, ¿no? La presidencia del gobierno pasó de la Castellana 3, yo he trabajado allí, ¿no? Eso es presidencia del gobierno. Por motivo de seguridad del tema de ETA, se decidió trasladarlo a la Moncloa. Lo que fue alucinante es trasladar también al presidente del gobierno. Digo, bueno, pero ¿por qué? Digo, pero entonces lo hicieron. Y estuvo Adolfo, estuvo Felipe González, han estado todos, ¿no? ¿Tiene sentido que el presidente del gobierno viva en un palacio o palacete, llámalo como quieras? Me digo, yo estoy... También se de pondrán, brindis al sol, no. se pondrán de acuerdo en el temario, digo yo. Entiendo, por lo Claro, menos en porque ese es el homogenización. tema, esa es la Pero quiero decir que dificultad. todo menos brindis Claro. al sol. Y ahora, ¿nos parece bien o nos parece mal? No, Pues yo a mí esa yo parte estoy con los es- estudiantes. A mí me Si es parece así, bienvenido claro. el debate, Vamos a ver, sobre ¿no? todo, Y- que de educación es lo que hay que hablar Y lo antes que, y lo de reclaman otros los temas que chavales. perdemos mucho tiempo. Ya que hablamos de educación, un tema, por a ver si es polémico o no. ¿Cómo se mide el fracaso escolar? ¿Se quiere combatir el fracaso escolar y tal? ¿Y cómo se mide el fracaso escolar? Por los alumnos que no superan el curso. Me parece una medición completamente errónea, perdón, porque entonces yo soy profesor, yo soy centro y está en mis manos, sin más que dejar pasar a todo el mundo, no caer en un fracaso. Claro. Hacen todos los médicos, Está mal los, medido, está mal educadores. definido y mal medido el fracaso escolar. Efectivamente. Por A ver, eso digo que es un, es un una debate prueba interesante. igualadora, la Es un EBAU. debate interesantísimo Claro, porque es verdad, Feijóo gobierna en 11 comunidades autónomas y está planteando el reto de un examen único de la EBAU, la anterior selectividad, para que el examen sea igual en Galicia que Andalucía. Y eso, aparte de la comunidad educativa, que cuando se le escucha, porque yo no soy experta en educación, te dice que tiene el reto de a ver cómo homogeneizan ese temario, que tiene su propio temario por historia, por asignaturas. Entonces, que va a conseguir poner un examen único en comunidades tan dispares como Galicia, Valencia y Andalucía, donde tienen dos idiomas, donde tienen, decía Susana, el 60%, el 50%, dependiendo. Eso es un debate, pero es verdad que, oye, es que se ha detectado que incluso en colegios privados los alumnos sacaban mucho mejor nota porque la corrección les favorecía. Esto es otro debate. O que en comunidades autónomas sacan mucho mejor nota que en otras. Entonces, como hay criterios que están marcando desigualdad en el examen y en el acceso de los alumnos a después lo que es la universidad, me parece un debate más que bienvenido, pero lo que sí critico es que se politice y que se hable de que esto es una propuesta para luchar contra los nacionalismos vasco o catalán. No, es un debate que afecta a toda España y creo que es como debe tenerse. Ese es uno de los debates más políticos, no, que son en toda la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea es armonización, ¿no? En muchísimos terrenos, es decir, donde no hay margen, ¿no? Aparte de las chorradas que se dicen. Estás hablando del muñeco que se puso Sí, y zapaleó ante la zapaleó. sede del Partido Socialista, ¿no? Eso no tiene nada que ver con tienen esta tradición de crear el pelele coincidiendo con la fiesta de San Antonio y han decidido crear este pelele y, oye, ajo y agua. Pues hay noticias sobre lo que pide el PSOE respecto a ese muñeco de Pedro Sánchez. Karina. Sí, Susana, porque el PSOE pide amparo al Colegio Oficial de Periodistas y a varias asociaciones de prensa por la amplificación, dicen, y difusión de los hechos ocurridos en Ferraz esta Nochevieja, cuando un grupo de manifestantes congregados allí apaleó un muñeco que representaba a Pedro Sánchez. Dicen en la carta que a través de esa difusión se realiza un discurso de odio del que estamos siendo víctimas a diario. O sea, que no quieren que se No informe. se quieren. No quieren que pensáis? informéis del tema. Es fascinante, ¿no? O sea, No, es eso. no tiene que ver con eso. Tiene que ver. No tiene que ver con eso, lo estamos contando todos y además yo creo que al PSOE le interesa que se cuente. Claro, No. Tiene que entonces ver. Lo que piden ahí Tiene que ver, piden amparo al colegio por la de amplificación y difusión. una convocatoria que acaba en violencia, porque entiende, y hablo del PSOE, de lo que pide la carta, entiende que los medios no están para convocar movilizaciones sin autorización, además, fuera de la ley, etcétera. Pero yendo al tema fundamental. ¿Qué medio ha convocado movilizaciones? ¿Las convocaba al entorno de Vox? Había medios, medios sucedáneos, plataformas, por no decir Muchos los nombres, sucedáneos de medios. pero Pero había medios en esa convocatoria. En cualquier caso, digo por subrayar la polémica, donde lo que pide el PSOE es amparo al
Colegio de Periodistas, pero los colegios de periodistas no están, yo creo, y es opinión personal, para amparar a partidos políticos. Esto se puede traducir en que el PSOE pida que se retire la autorización para trabajar a ciertos medios dentro del Congreso. Bueno, eso es un melón que se abrió en su día, que se ha criticado porque hay medios que no cubren información parlamentaria, Susana, y que complican mucho el trabajo, no de los políticos, de los periodistas también, pero es un melón que creo que no tiene que ver con el Partido Socialista y que cuando se mezcla al final no se llega a ningún sitio. Ya lo hace el gobierno. No se llega a ningún sitio. Mira, este gobierno efectivamente